título de este mensaje es La trampa del resentimiento. Todo creyente debe cuidarse de la trampa del resentimiento. El resentimiento es una trampa espiritual que se forma con una ofensa, pero después se fortalece con el orgullo y solo se rompe con el perdón. Es el terreno donde el diablo gana acceso al corazón del creyente para destruir su paz, para dividir relaciones, para apagar la obra del Espíritu Santo. Todo eso lo que le estoy mencionando está en este contexto de Efesios capítulo 4 y 5. Este mensaje es muy importante porque el resentimiento está más presente en la vida cristiana de lo que muchos lo admiten. No siempre destruye de inmediato, pero corroe lentamente el alma. Le está carcomiendo desde adentro hacia afuera, poco a poco. Detrás de muchos conflictos, detrás de mucha frialdad espiritual, detrás de mucha pérdida de gozo, hay corazones heridos que nunca sanaron. El creyente puede asistir a la iglesia, servir, puede orar, sin embargo vivir atrapado en una emoción no resuelta. Eso es lo asombroso, es que muchos ni siquiera se dan cuenta que están atrapados. El pasaje dice, no le deis lugar al diablo, no le des terreno, no le des una cabida, porque ahí es donde entra la trampa. La trampa funciona, que usted no se dé cuenta que cayó una trampa. El creyente, si resentido, no tiene paz y contamina las relaciones, pero eso es lo peor de todo, apaga la sensibilidad espiritual. Usted puede orar, pero Dios no va a contestar. Usted puede pedir que le bendiga, pero Dios no va a orar porque usted tiene que dejar ese resentimiento que está en su corazón. Le repito, usted puede hacer todo lo que Dios espera, ir a la iglesia, orar, servir, pero si usted no ha dejado eso, no ha llevado a Dios, no ha perdonado, Dios no va a bendecir. De eso se trata este mensaje, porque es una trampa. Es una trampa donde muchos cristianos, yo los he visto enjaulados por años y años y sinceramente yo fui uno de ellos. Es algo con lo que tenemos que constantemente luchar y examinar, porque el resentimiento, mire, siempre está a la puerta. Pablo lo llama una puerta abierta al diablo, una entrada voluntaria a la influencia del enemigo. Por eso este tema no solo es emocional, sino profundamente espiritual y requiere ser tratado a la luz de la palabra y el poder del perdón divino. El tema del resentimiento es algo que se debe abordar con frecuencia, porque muchos de los problemas que tenemos como cristianos son consecuencias del resentimiento. La depresión es una consecuencia del resentimiento. La soledad, la hostilidad, la irritabilidad y entre muchos otros son consecuencias de no perdonar. El resentimiento es acción o resultado de volver a sentir un pesar o enojo. Es volver a sentir un dolor recordándonos una ofensa o experiencia desagradable. Es sentir disgusto a causa de desprecio o desconsideración. Los resultados son a menudo aún espiritual, de un enojo y amargura, y muchos guardan rencor. Rencor es un sentimiento después de odio o antipatía hacia quien se percibe como causante de un daño, alguien que le hizo un daño a usted. El sentimiento se refleja en diversas actitudes: hostilidad hacia alguien, ira, enfurecimiento, y aquí está lo más principal: incapacidad para perdonar. Yo le digo, yo luché mucho con este problema. Tener rencor hacia familiares, hermanos en carne, hermanos en la iglesia, colegas, hasta con siervos. Nadie es exento de la amargura. Nadie es exento de caer en la trampa. Pero a pesar de que yo creo, hace años yo pude resolver este problema, yo noté que este año ahí venía una vez más el rencor y el resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque lo que alimenta el rencor o el resentimiento es el orgullo. Comienza en el corazón, se manifiesta en palabras, después en decisiones
y afecta sus relaciones. Muchos están heridos, dolidos, amargados. Están ofendidos y no se dan cuenta que han caído en la trampa de Satanás. No viven en pecado, pero sí en amargura. No andan en vicios, pero atrapados en el resentimiento. Constantemente pensando en esa ofensa. Pablo advierte aquí a los creyentes en Éfeso sobre el peligro del enojo no resuelto. El resentimiento no comienza con odio, sino con una herida real. Es real. No estoy minimizando su problema ni ofensa ni lo que le ha sucedido. Pero el problema es que no sana, no va a Dios, no perdona, lo alberga, lo crece, lo fomenta, lo alimenta, le da crecimiento. Y esa ofensa se convierte en una amargura, finalmente para algunos hasta odio. Cuando esa herida se guarda, se convierte en una puerta abierta al enemigo. Que allí dentro cayó en la trampa del diablo. Yo me he dado cuenta que a veces cuando aparentemente hay disensiones, divisiones, no tenemos lucha contra carne y sangre. Tenemos que detenernos un momentito. ¿Sí ves lo que está pasando? Le estamos dando lugar al diablo. Y el diablo ha entrado para desanimarnos. El diablo ha entrado para dividirnos. Nuestra lucha nunca es contra otro ser humano, siempre es contra el diablo y las huestes celestes. Dice la Biblia que es una lucha espiritual. No es con su esposa, no son con sus hijos, no es con un hermano en la iglesia, no es con su papá que le ha dañado de hace años y usted todavía tiene resentimiento, no es con un hermano que le defraudó, es contra el diablo. Por eso el pasaje ahí en Efesios 4:26, note lo que dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis. El enojo puede ser justo, pero el resentimiento nunca lo es. Por eso añade, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí nos enseña que la ira debe resolverse antes de que el corazón se endurezca. Y concluye en el versículo 27, ni deis lugar al diablo, porque donde hay resentimiento, entonces el diablo encuentra terreno, pero donde hay perdón, el Espíritu reina y guía, fortalece. Efesios 4 hace un contraste entre la vieja naturaleza que es dominada por el orgullo y la amargura y después habla de la nueva vida en Cristo que es marcada por benignidad, misericordia y perdón. Eso se contradice. No puede un cristiano seguir en amargura. No debe un cristiano seguir con resentimiento. Dice Dios, ahora anda nueva vida, perdona como hijo de Dios. Usted no tiene excusa ni pretexto para decir yo no puedo y no quiero. Ese es el orgullo hablando. Y le quiero implorar, le estoy advirtiendo con amor del corazón, la persona más dañada aquí es usted. Usted está reteniendo la misma gracia de Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Resentimiento entonces no es solo un problema emocional, es una contradicción espiritual a la vida del creyente que ahora ya tiene un nuevo hombre. ¿Está usted atrapado en la trampa del resentimiento? O sea, está guardando usted una ofensa que le pide disfrutar la paz de Dios. La trampa del resentimiento. En este pasaje Pablo nos muestra 3 etapas del resentimiento. Nos enseña cómo se forma, cómo se fortalece, pero también cómo se rompe. ¿Hay algún dolor que no le ha dejado? ¿Ha perdonado a aquel que le ha ofendido, le ha defraudado? Usted nunca disfrutará la paz de Dios hasta que usted busque la paz con los demás. Y de antemano le voy a dejar saber, no siempre requiere reconciliación con aquella persona que le ofendió. Muchos están ofendidos con gente que ya falleció. Está ofendido con personas que ya no ha visto en años. Si usted está ofendido con alguien en su hogar, reconozca, eso afecta, eso hiere, el ofendido da fruto y lo veremos enseguida, pero tiene que aprender a perdonar. Por el bien suyo, por el bien de su familia, para que Dios le bendiga, escuche, también por el bien de nuestra familia e iglesia.
No podemos tener resentimientos. Note conmigo en primer lugar, la primera etapa, el resentimiento se forma con la ofensa. Se forma con la ofensa. En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Note que toda trampa comienza con una herida no tratada. El resentimiento no comienza con odio, comienza con una herida. Puede ser una traición, una mentira, una injusticia, un abandono, una palabra hiriente. Recuerde, Pablo no está prohibiendo el enojo. Él dice, airaos, pero no pequéis. En otras palabras, sentirse dolido no es pecado, pero quedarse dolido sí lo es. El enojo es una reacción espiritual. Quiero que usted reconoce esto. Es algo que es natural ante el mal, pero cuando usted guarda en el corazón, se convierte en el primer nudo de esa trampa del diablo. Una herida no tratada se convierte en enojo, y el enojo no resuelto se convierte en resentimiento. Pero mire, ¿quiénes son los que nos dañan más? Con más frecuencia, es un creyente quien nos ha herido. Es otro cristiano. Es otro familiar, una persona cerca de usted. O sea, que me ofenda un enemigo, eso no me afecta. Hace unas semanas llegó un hombre aquí, se paró enfrente y después lo iban sacando y decía, no escuchen a ese desgraciado, esa palabra es fuerte. Pero no me importa, no me dolió, porque lo considero yo un enemigo de la cruz. Pero que me lo diga un hermano que yo amo, que me lo diga a mis hijas. Es exactamente lo que decía David en Salmo 55:12. Dice la Biblia, porque no me afrentó, ¿qué dice ahí? Un enemigo. Note lo que dice, lo cual habría soportado. O sea, si fuera un enemigo, lo soportamos, aceptamos, sabemos que no nos quiere dañarnos. Pero dice enseguida, dice, ni lo hizo mi aborrecedor, el que se engrandecía contra mí, porque me habría ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. O sea, que son aquellos con quienes nos sentamos, cantamos. Tal vez es aquel quien predica el sermón. Pasamos tiempo, asistimos a reuniones sociales, compartimos ministerios, trabajamos juntos. Quizás es alguien más cercano, usted creció con esa persona, quizás es su familiar, quizás es su primo, quizás es su hermano, quizás es su esposa. Mientras más cerca es la relación, más profunda es la herida. Y cuanto más altas son las expectativas, más grande es la caída. Por eso que muchos hijos se amargan con sus padres porque tienen una expectativa alta. Nunca esperaron que un padre los ofendiera, les maltratara. Nunca esperaron que el mismo padre sea la causa de tropiezo. Este es el anzuelo del enemigo. Satanás usa la ofensa como un anzuelo. Si tomamos ese anzuelo, lo vamos a consumir. Después lo alimentamos en nuestro corazón y entonces caemos en su trampa. Y las personas ofendidas, note qué es lo que producen. El fruto que producen es dolor. Por eso he notado que gente dolida daña. Enojo, indignación, celos, contienda y hasta envidia. Y de esa raíz brotan otras consecuencias visibles como insultos, ataques, heridas, divisiones, separaciones, relaciones rotas, traiciones y retroceso espiritual. A menudo los que están ofendidos ni siquiera se dan cuenta que están atrapados y que están retrocediendo y no se dan cuenta porque Dios no los bendice, porque no los fortalece, porque no le va bien en su hogar, en su matrimonio, en sus negocios. Ni siquiera se dan cuenta. Por eso aquí se nos advierte, no le deis lugar al diablo. Están tan enfocados en el mal que se les hizo que no perciben la trampa espiritual que les ha caído. No han perdonado. El enemigo los ha cegado. Solamente piensan en su herida. La ofensa es el anzuelo. Cuando el creyente toma la ofensa, el diablo tira ese hilo.
Note conmigo una vez más Efesios 4:27 en su Biblia. Aquí Pablo enseña una vez más que el enojo en sí no es pecado, pero cuando no se trata a tiempo, lleva a la destrucción. No deis lugar al diablo. Un ejemplo perfecto es Caín. En Génesis capítulo 4, versículos 5 al 6 dice, pero no miró Jehová con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Note que Caín se sintió herido y rechazado. Pero en lugar de llevar su enojo delante de Dios, él lo empezó a alimentar. Y su emoción no tratada se convirtió en odio y el odio lo llevó a asesinar a su propio hermano. Así actúa la trampa del resentimiento. Comienza con una ofensa y termina en destrucción. Por eso le quiero animar en esta mañana que lleve ese resentimiento al altar de Dios, entrégueselo en oración, diga, Señor, yo necesito dejar este dolor, necesito perdonar. Usted debe decidir lo que va a hacer con la herida. Recuerde, el enemigo siempre va a lanzar y lanzar, pero usted es el que decide qué hacer. La ofensa no lo hiere hasta que usted lo guarda en el corazón. Cuando se enfoca más en lo que le ha pasado que en Dios, ahí es donde usted cae en la trampa. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. No ignore el dolor. No estamos ignorando el dolor, pero tampoco abrace el dolor. Trátelo ante Dios. Escuche lo que le voy a decir. Lo que no se sana, se infecta. Y lo que no se rinde a Dios, el diablo lo empieza a usar para su ventaja. Porque mire enseguida, quiero que note conmigo, el dolor no resuelto se convierte en ese resentimiento. Hay una advertencia en la Biblia, nos dice, quítense de vosotros, quítense de nosotros esta amargura. El 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque ese enojo prolongado se vuelve en raíz. Versículo 31, al mismo Efesios 4, dice, quítense de vosotros, ¿toda qué? Toda amargura. Y no es casualidad que las siguientes palabras es el fruto del amargado, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Aquí se nos da el verbo quítense, porque cuando la amargura se echa raíces, se empieza a dar fruto. En Hebreos 12:15 nos habla de la consecuencia, cómo contamina. Mirad bien, es la advertencia. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz, ¿de qué dice ahí? De amargura o se estorbe, note, y por ella muchos sean contaminados. Aquí la amargura es presentada como una raíz, algo que está debajo de la superficie. Por arriba se ve bien, usted puede sonreír, saludar, alabar, cantar, pero por dentro hay una raíz que está creciendo y tarde que temprano va a dar fruto. Ese fruto se manifiesta en lo que hemos ya mencionado, en palabras insultantes, en heridas, en herir a otro, en maltratar, en depresión, en tristeza, en falta de paz, falta de gozo y falta de bendición, porque el pasaje dice que le contamina a uno mismo, le estorba a uno mismo y después contamina a los que están a su alrededor. Es una reacción en cadena. Se forma con la ofensa. El sentimiento se forma con la ofensa. Comienza con una herida no tratada. Aquí usted está tomando el anzuelo, el alimenta, el enojo. Por eso quiero que vea la segunda etapa, se fortalece con el orgullo. Se fortalece con el orgullo. En Efesios 4:26 dice la Biblia ahí, ahora, airaos, pero no pequéis. Note esta frase, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Quién de ustedes se ha enojado? Y le decía, no, pues alguien le ofendió, discúlpeme. No. Es el orgullo. Quiero pedir disculpas. ¿Otra vez? No, ya estoy hasta aquí. No, mira, arregla las cosas con el hermano fulano. No, esto nunca se va a arreglar. Ese es el orgullo. El orgullo impide la reconciliación. Una herida que no ha sido tratada no puede sanar si no se confiesa y no se entrega a Dios. Yo no sé con quién usted estaba ofendido. ¿Quién lo ofendió? Yo sé que es real, no tengo duda que
Quizás la mayoría de aquí estamos ofendidos. Y es el orgullo que nos impide. El orgulloso asegura en su corazón, yo tengo la razón. Ellos deben venir primero a mí. No merecen mi perdón. Así el orgullo levanta muros donde el Espíritu Santo quiere poner puentes para reconciliar. En el mundo de los cristianos no debe haber resentimientos. O sea, hay muchas cosas que los cristianos no deben hacer. Y una de ellas es no deben albergar rencor ni enojo. No debe existir eso. Pero ¿qué es lo que impide la reconciliación? El orgullo. Y no queremos, yo no soy orgulloso. El orgullo es lo que alimenta la contienda. En Proverbios 13:10 dice la Biblia de esta manera, ciertamente la soberbia concebirá contienda. El orgullo no produce paz, sino separación. Mientras que el creyente defiende esa posición, pierde su comunión con Dios. Mi papá usaba siempre esta ilustración. Hermano Rafael, ¿puede usted venir? Yo la he usado también. Vamos a suponer que la presencia de Dios está allá y yo tengo que poner mis ojos en Cristo. Y muchos de nosotros, en vez de poner nuestra mirada en Cristo, ponemos nuestra mirada en el hombre. Estamos ofendidos y enojados. Pero mire, lo asombroso es que Él está mirando a Cristo. Él fue el que me ofendió a mí. Y quizás ni cuenta se dio. Y si se dio cuenta y no le importó, Él todavía sigue más feliz que yo. Pero mira, mi padre le enseñaba eso y esto me ayudó mucho a mí. Usted mira, hermano, usted mira a Dios, no mira atrás, hermano. Aquí estoy yo enojado y luego digo, ¿por qué Dios no me bendice? No, quédate ahí, hermano, quédate ahí. Tengo algo que está entre yo y Dios. Pero ¿por qué Dios no me fortalece? ¿Por qué siempre batallando? ¿Por qué Dios no me contesta la oración? Le repito, quizás usted está en la iglesia, usted sirve, usted hace todo, pero si no perdona, Dios no le va a contestar. Le afecta sus finanzas, no gana más dinero, Dios no lo bendice, no provee sus necesidades, no tiene gozo, está en depresión. ¿Sabe por qué? No es porque usted es una persona borracha, no es porque está en la fornicación, adulterio, porque no quiere perdonar. Dios no bendice, eso es grande, mi querido hermano, esto es grande en su vida cristiana. Tiene que quitar su mirada del hombre y poner sus ojos en Dios, pero para esto tengo que perdonar al que me ofendió. Y no necesariamente tengo que reconciliarme, pues ¿sabes qué? Para que Dios me bendiga, tengo que reconciliarme contigo. No es necesario eso. Yo hago mi parte. Pablo mismo dijo, ¿por qué no mejor acepta el agravio? Si alguien me ofendió, diga, ¿sabe qué? Me ofendió, me insultó, yo ya lo voy a perdonar, lo dejo, no lo voy a volver a recordar. Porque ¿qué no es así como Dios nos perdonó? Una y otra vez usa la frase, y no me volveré a acordarme de vuestras iniquidades. No significa que Dios tiene como una memoria que borra. La clave está en no acordarse, no acordarse. Por ejemplo, usted pensó hoy en el día que usted vino a Estados Unidos, algunos que nacieron en otro país, ¿verdad que no? Ya lo acordó ahorita, ya está pensando en él ahorita. Ya se acordó de ese viaje, algunos llegaron en avión, otros por un río. Pero note que usted no está pensando constantemente en el día que usted vino a Estados Unidos. Pero eso es lo mismo cuando usted recuerda esa ofensa y esa ofensa. Usted tiene que quitar sus ojos de un hombre y ponerlos en Dios. Gracias, hermano. En Jonás 4, note Jonás, él no trató el asunto de su corazón, tenía mucho enojo y en vez de ceder, un hombre soberbio. Mire Jonás 4:9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo. ¿Hasta qué dice ahí? Hasta la muerte. Jonás prefería tener razón antes de tener paz. Los de Nínive eran gente malvada que quizás dañaron mucho a Jonás y a su familia,
Eran enemigos de Dios y Dios manda, dice, pregona. Y él dijo, no quiero ir. Es más, me voy a la dirección contraria. La razón era porque él decía, Dios es tan misericordioso que cuando ellos escuchen del juicio de Dios, ellos se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. Y Jonás decía, yo no quiero eso. Yo no quiero que Dios perdone a los nínives. Bueno, ya conoce, los que no han leído la Biblia, es una de las tremendas historias muy conocidas. Se lo traga un gran pez, lo vomita el gran pez y dice, bueno, a las buenas o a las malas, aquí voy. Predica la advertencia de Dios y dicho y hecho, se arrepiente el pueblo. Y todavía se sienta Jonás para ver que el juicio de Dios venga, ojalá venga el juicio de Dios. Y cuando no llegó, se enojó tanto. Este pasaje me impresiona, dice, mucho me enojo hasta la muerte. Quiero morirme de enojo. Es una rebeldía espiritual. Esto es rebeldía espiritual. No querer perdonar es rebeldía contra Dios. El orgullo convierte la herida en un hábito porque después ya es nada más con uno, es con todos. Hay quienes tienen problemas como con 30 personas. No es uno, son 10, son todos, casi con todos, porque le contaminan a su alrededor. En su trabajo ya tiene pleitos con cuantos 3, en su vecindario con su vecino está enojado. Mientras el Espíritu Santo invita a perdonar, el orgullo insiste en recordar. La reconciliación no comienza cuando otro cambia, sino cuando usted se humilla. Está esperando que el otro se arrepienta, está esperando que el otro venga y pida perdón, está esperando que cambie. No, mi querido hermano, empieza con usted, empieza conmigo. Yo tengo que humillarme. El orgullo dice, yo no lo haré primero, que venga Él. Pero la humildad responde, Cristo lo hizo primero por mí. Se fortalece el orgullo con el orgullo porque impide el orgullo la reconciliación y el tiempo, escuchen, no cura lo que el orgullo alimenta. El dicho popular dice, el tiempo lo cura todo. Pero eso no es cierto espiritualmente. El tiempo no cura lo que el orgullo alimenta, lo profundiza, lo hace más fuerte. Cada día sin resolver multiplica el peso de la amargura. Y yo sé lo que estoy diciendo porque yo tenía ese peso por años. Me da hasta vergüenza, pena decirle, desde una edad temprana, de niño, de joven, guardaba rencores contra personas. El pasaje dice ahí en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pasar tiempo sin perdonar es abrir la puerta al diablo una noche más. Darle más fuerza y más fuerza. En Eclesiastés 7:9 nos dice que la demora es peligrosa. Dice así, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa, note esa palabra reposa, en el seno de los necios. Cuando el enojo reposa, significa que ya se convirtió en el compañero del alma. El resentimiento se vuelve parte de su identidad. Yo he visto a veces gente, se le ve en su rostro la amargura. Yo me preguntaba cuando iba a la casa de un amigo, la mamá de este muchacho nunca sonreía. Nunca sonreía. Pero no solo eso, sino siempre estaba de mal humor. Bueno, humanamente comprendemos, fue dejada, tiene que trabajar y cuidar a 3 hijos. Obviamente ese es un peso muy grande. Pero ahora en Cristo Jesús, yo podía ver ese rostro de esta hermanita. Me da una lástima, una pena. Porque mire, nosotros tenemos a Dios. Él nos ayuda. Él nos fortalece. Hay quienes han sido defraudados, hay quienes les han robado, no le han pagado. Siempre he dicho, hermano, ¿cuánto le deben? Bienvenido al club de los nobles que compartimos y prestamos. Y después no repagan. Yo no pido prestado, ya jamás le he pedido. La última persona que le pedí prestado fue a mi papá. Este fue con el 2000, no sé, 2010. Soy tan orgulloso, jamás le voy a pedir prestado a mi papá. No,
Él me cerró la puerta. Ahora voy a Dios a decirle, Señor, necesito de tu provisión. Necesito que me ayudes. Pero ahora me ha tocado a mí estar en este lado. Más bienaventurado es dar que recibir. Déjaselo a algunos, más bienaventurado es prestar. El que presta al pobre, Dios se lo va a pagar con intereses. Lo prestado es primo de lo regalado. Algunos amargados por $20. No estamos hablando ni de miles de dólares, estamos hablando de unos tristes $20. ¿Qué les he dicho, hermanos? No se lo van a pagar. Yo me consuelo en un pasaje donde un rey desconfió de Dios y consiguió o contrató mercenarios, soldados que vayan a pelear de su parte. Y Dios envía un profeta, le dice, ¿qué has hecho? ¿Tú no confías en mí? Y todavía el rey le dice, ¿y el dinero? Y la respuesta es, yo te puedo dar mucho más que eso. No se amargue por el dinero, por lo económico. Dios le puede dar mucho más si perdona, si se humilla, si confía en Él. Yo sé que toqué ya un callo aquí en este asunto. El resentimiento es como un fuego sin apagar. El enojo guardado es como una brasa encendida bajo ceniza. Puede parecer inofensiva, pero basta con un soplo, nada más, y se enciende de nuevo. ¿Se ha visto? Se está apagando el fuego. Échale aire y agarra fuego. Pero solo el perdón puede extinguir completamente ese enojo y ese resentimiento. Así que no deje que el sol se ponga sobre su enojo, que no pase otro día, no salga de este lugar sin humillarse delante de Dios y arreglar cuentas con Él. Yo no sé quién sea esa persona, pero no se vaya a dormir con un corazón atado al pasado. Cada noche sin perdón es un terreno nuevo para el enemigo. Le repito, Dios no le pide negar el dolor, sino tratarlo con su luz. El tiempo no cura lo que el orgullo alimenta. Escuche, el tiempo no lo va a mejorar. Ya con el tiempo, no, mi querido hermano. Hay personas que han tenido resentimiento por 40, 50 años. Solo el perdón sana lo que la gracia toca. Así que el orgullo alimenta. Pero mire, número 3, el resentimiento se rompe con el perdón. Se rompe con el perdón. Leamos 2 pasajes, Efesios 4:27, y en su Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Antes sed benignos. Versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Aquí está la palabra, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Aquellos que no quieren perdonar, ¿qué hace cuando viene este pasaje? ¿Qué piensa cuando lee este versículo? El orgullo dice, eso no me aplica a mí. El orgullo dice, usted no conoce mi condición. El orgullo dice, no conoce mis circunstancias ni cómo llegamos a este lugar. Es el orgullo diciéndole esto. Algunos hasta se pueden ofender con un pastor porque le estoy diciendo lo que tiene que hacer. No, yo no soy, es Dios el que le está diciendo qué tiene que hacer. Porque mire, el perdón es lo que desactiva la trampa del enemigo. Pablo nos muestra que es el desenlace de esta batalla interior. Si el enojo se guarda, el diablo obtiene su lugar. Pero si el perdón se concede, entonces ese lugar se pierde, el diablo pierde terreno. El perdón rompe la trampa del resentimiento. En este momento le estoy tratando de ayudar a ver con sus ojos espirituales, usted está atrapado. Si usted está pensando, guardando la ofensa, y no ha enfrentado a aquellas personas que debe reconciliarse, usted está atrapado.
La verdad es que Satanás no teme tanto a un creyente herido como un creyente que ha perdonado. Porque el perdón desactiva todo lo que el enemigo usa para dividir, para destruir y para enfriar. Note una vez más Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Lugar aquí significa espacio, terreno, punto de influencia. Cuando el creyente guarda resentimiento, le está concediendo al diablo un espacio de acción dentro de su corazón. La gente dice, ¿puede el diablo o sus demonios poseer a un creyente? Nosotros creemos que no, pero el diablo puede influenciar mucho a un creyente. Creemos que cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ya no puede aquel demonio entrar en el cuerpo del cristiano, porque mayor es el hombre que está dentro. Pero hay influencias externas, lo podemos ver a través de todas las Escrituras. Por eso hay advertencias contra las huestes celestes, poner la armadura de Dios, estar firme contra las acechanzas del diablo, porque el diablo puede tener mucha influencia sobre los cristianos. Y esta es una de las partes más descuidadas. Porque yo digo, bueno, me estoy separando, no estoy mirando cosas sucias, tengo protección aquí en mi teléfono, no estoy en vicios, me aparto de malas amistades, no estoy mirando cosas indebidas, no digo palabras sucias, estoy viviendo en santidad. Pero usted ignoró una ventana, la del perdón. El resentimiento abre esa puerta y le está dando lugar al diablo. Y el perdón es el que cierra esa puerta. Donde hay perdón, el enemigo pierde el terreno. ¿Quiénes de ustedes duermen con la ventana abierta y no tiene protección? ¿Qué pasa? Se meten todos los zancudos, todos. ¿Qué hace usted? Pone esa protección, esa malla, ¿no? ¿Algunos de ustedes dejan la puerta abierta en la noche o la cierran con candado? Hace unos meses llegaron los predicadores, conseguimos una casa Airbnb, estaba bonita, miramos, lo que no me di cuenta es que los pusimos en el más barrio de Santana. Ellos nos dijeron que vieron cosas impresionantes, dice que viene la policía, arrestó a varios ahí, había varios vagos en la calle, y le dije, perdóneme, no fue mi intención. Me dijo, nosotros somos de la Ciudad de México, esto no es nada. Pero esa casa, aunque estaba en medio de ese barrio, tenía una puerta que se abría con un control. Había otra puerta más adentro con candado. Entonces tenían una protección. Yo creo que todos nosotros cerramos la puerta para cuidarnos de que haya un robo, que alguien venga y nos haga un daño. Pero nuestra puerta espiritual está muy abierta. Cuando usted no quiere perdonar, cuando usted no quiere dejar esa herida, y usted le da dando terreno al diablo. Y nos da el modelo grandioso en el versículo 32, el más grande modelo. Antes ser benignos, unos con otros. Benigno es ser bueno, misericordioso. Misericordio es no pagar a una persona lo que merece. No te perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Escucha esto, el creyente no debe perdonar porque el otro lo merezca, sino porque usted ya fue perdonado. El perdón no es una emoción, este pasaje nos muestra que es una decisión basada en gracia ya recibida. Y solo quien ha experimentado este perdón de Dios puede extenderlo sinceramente. Yo no quiero ofenderle, no quiero que usted se enoje conmigo. Estoy diciendo, si usted no perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si Cristo nos perdonó todo, fuimos lavados por su sangre. Colosenses nos dice que Él perdonó todos nuestros pecados. Dice la Biblia que Él deshizo como una nube nuestras iniquidades. Él habla del pecado como algo que Él ha tomado y lo arroja hasta lo más profundo del mar. Es impresionante que el hombre ha conquistado el aire de monte a monte, quizás hasta el espacio está llegando, avanzando, pero hay un lugar donde el hombre jamás podrá llegar y es lo más profundo del mar, y ahí es donde Dios ha lanzado todos mis pecados para nunca jamás recordarse. La Biblia habla de la tierra del olvido.
El Señor puso mi pecado en una tierra donde Él se olvidó completamente de mis pecados. Y si esto fuera poco, aunque tengo un acusador, Jesucristo es mi abogado para con el Padre. Él es mi propiciación, quien pagó por mis pecados, satisfazó la ira de Dios y ahora tengo vida eterna por Jesús. ¿Quién soy yo para no perdonar a otro? Él me restauró, me reconcilió con el Padre. Él me puso ese puente. Nadie puede venir al Padre si no es por Jesucristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el único mediador. ¿Quién soy yo para no perdonar? El perdón desactiva la trampa del diablo y el perdón finalmente restaura lo que el resentimiento destruyó. El perdón restaura. Y dicen algunos, ¿cómo voy a dejar que me vean la cara? No se trata de eso, se trata de humildad. Dice Efesios 5:1, porque recuerde, Pablo no termina el pasaje hablando con enojo, sino con amor. Dice, sed pues imitadores de ¿quién dice ahí? De Dios como hijos amados. El perdón no solo rompe la trampa, sino que construye lo que la amargura derribó. Mire Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Note esa frase, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El creyente vence al diablo cuando responde con el bien y no el mal, cuando perdona y no tiene resentimiento. El perdón no es debilidad, es victoria espiritual. Porque a veces cuando una pareja se pelea, nadie quiere romper el silencio, porque dicen, si yo cedo, yo pierdo. Pero esa es la victoria espiritual. Hay rencor en su corazón, hay resentimiento. José fue traicionado por sus hermanos, fue calumniado, fue olvidado, fue herido profundamente. Sin embargo, cuando tuvo el poder de vengarse, usted leyó la Biblia, él perdonó. Note Génesis 50, versículo 20. Note aquí, José no está negando el dolor. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Note el 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Mire, así consoló y les habló al corazón. Me ha tocado a mí que una de mis hijas a veces se porta mal, me ofende y le digo, oye, ¿por qué hiciste eso? Se ponen a llorar. Y ahora yo tengo que consolarla a ella. Y eso es lo que está haciendo precisamente José. José fue abandonado. Escuche, lo que le pasó a José era horrible. El hijo preferido de su padre tenía una túnica especial, pero un día de la mañana era un esclavo. Y si eso fuera poco, fue acusado de un pecado horrible y después fue llevado a prisión, donde de nuevo fue olvidado. Y sabemos que le dolió mucho porque él le puso a sus hijos los nombres de su dolor. Dice, uno de sus nombres es me olvidé de la casa de mi padre. Él anhelaba estar con su papá, extrañaba su casa. Y el nombre de su otro hijo era Dios me ha dado consuelo en la tierra ajena. Él dolió mucho, fue grandemente herido. Pero él extendió el bien y no el mal. Usted puede ver a José y decir, qué débil. Pero Dios ve a José y dice, qué victoria, qué humildad. Por eso Dios bendijo a José. Por eso Dios le fortaleció. Por eso convirtió a sus hijos en 2 tribus, honrándolo a él. La tribu de José, la tribu de Efraín y Manasés. Dios le bendijo ricamente, abundantemente. ¿Por qué? Porque él perdonó. Y le vuelvo a repetir, mi querido hermano, hermana, si usted no perdona, si usted tiene resentimiento, Dios va a retener su bendición. Recuerde, se forma con la ofensa, se fortalece con el orgullo y se rompe con el perdón. Una gran trampa, invisible pero mortal. No se forma de un día a otro, se teje lentamente, hasta que el alma ya está acostumbrada a vivir herida. Pablo nos advierte que
que esta emoción sin control puede volverse hasta puerta abierta del enemigo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El resentimiento le está robando su paz, apaga su oración, endurece el corazón y rompe la relación. Tal vez usted dice, yo no odio a nadie, pero ¿qué guarda en el corazón? Hay un nombre, una herida, una injusticia que todavía le roba la paz. Dios no le pide negar su dolor, sino entregárselo. El perdón no cambia lo que pasó, pero va a cambiar su futuro. Donde hay resentimiento, tiene terreno. Donde hay perdón, el Espíritu guía, reina, fortalece. ¿Cómo será nuestra iglesia si nos perdonamos unos a otros? ¿Cómo serían nuestros hogares, nuestros matrimonios? ¿Cómo sería su corazón libre de ese resentimiento? Y quiero que usted examine, ore en este momento. Si hay resentimiento, déjelo hoy. Tome el primer paso de humildad. No se justifique. Trate de rendírselo a Dios y decirle, Señor, ayúdame. No está en mí y mi querido hermano, no está en nosotros. Por eso Dios nos ha ayudado, nos va a ayudar con su gracia y su Espíritu Santo. Quisiera invitarle a este momento a orar. Si Dios habló a su corazón, ¿por qué no viene en este momento? Oremos, que el Señor nos ayude, que nos ayude a librarnos de ese rencor, ese enojo. Si usted dice, yo no tengo rencor, qué bendición, le felicito, pero pídele a Dios entonces que le guarde no caer en esta trampa. Oremos en este momento. Tomen tiempo para orar. Yo voy a orar también. Santo, damos gracias por tu gracia, por tu misericordia, tu benignidad. Gracias, Señor, por extenderla hacia nosotros, aún siendo pecadores, sabiendo que no merecemos la vida eterna, ni siquiera tu perdón. Pero tú eres tan bueno con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo, Señor, viviendo en la impiedad, la Biblia dice que Jesucristo murió por el impío. Muriste por nosotros, derramaste tu sangre y nos has dado la vida eterna por medio de Jesús. Padre Santo, llenos de tu gracia, ayúdanos a perdonar a los demás, ayúdanos a salir de esta trampa. Que no, Señor, nos neguemos y no seamos orgullosos saliendo de este lugar, ni soberbios, sino que salgamos llenos de tu gracia, porque tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes, Señor. Ayúdanos, Señor, enséñanos a perdonar. No sabemos a veces cómo hacerlo, no sabemos sentirlo, pero tu palabra nos enseña que no es un sentimiento, sino una decisión. Así que pedimos que nos ayudes. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores.
Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.